Samuel es una figura crucial en la historia de Israel, conocido por ser tanto profeta como juez. Fue el hombre que, bajo la guía de Dios, ungió a Saúl como el primer rey de Israel, y más tarde también ungió al rey David, uno de los monarcas más importantes de la historia bíblica. En este video exploraremos la fascinante vida de Samuel, desde su nacimiento milagroso hasta sus actos de liderazgo y sus importantes contribuciones al pueblo de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre este increíble profeta. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Así, podrás seguir aprendiendo sobre las maravillosas historias y enseñanzas de la Biblia. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer más sobre la palabra de Dios. La historia de Samuel comienza con un contexto de profundo anhelo y devoción. Ana, su madre, enfrentaba una gran aflicción debido a su infertilidad, un tema de considerable angustia en su cultura y tiempo. Ana estaba casada con Elcana, un efrateo de Ramataim Sofim, en la región montañosa de Efraín. Aunque Elcana también tenía otra esposa, Penina, que tenía hijos, Ana era su favorita, pero su esterilidad la hacía objeto de burla y desprecio por parte de su rival. Durante una de sus visitas anuales al tabernáculo de Silo, lugar de adoración y sacrificios, Ana oró fervientemente a Dios, prometiendo que si le concedía un hijo, ella lo consagraría al servicio del Señor por toda su vida, bajo el voto de Nazareo. Este voto incluía abstenciones específicas como no cortarse el cabello, no consumir productos de la vid y evitar la contaminación con cuerpos muertos. En su oración, Ana dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. El sacerdote Elí observó a Ana mientras ella oraba en silencio, moviendo sus labios pero sin emitir sonido. Al principio, Elí pensó que estaba ebria, pero tras la explicación de Ana sobre su profunda tristeza y su sincera súplica a Dios, Elí bendijo a Ana, deseándole que Dios concediera su petición. No mucho después, Ana concibió y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Consciente de su promesa, Ana no subió con Elcana a ofrecer el sacrificio anual hasta que Samuel fue destetado. Una vez que el niño fue suficientemente mayor, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo con una ofrenda de 3 novillos, una medida de harina y un odre de vino. Allí presentó a Samuel ante Elí, explicando que él era el niño por el que había orado y que ahora lo entregaba al Señor para toda su vida, como había prometido. Ana entonó entonces un cántico de alabanza conocido como el Cántico de Ana, que refleja su gratitud y exalta la soberanía y justicia de Dios. Este cántico también profetiza el poder de Dios para proteger a los fieles y humillar a los arrogantes. Ana proclamó: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. 1 Samuel 2:1. Tras ser entregado al servicio del Señor en el tabernáculo de Silo por su madre Ana, Samuel comenzó su vida bajo la tutela del sacerdote Elí. Este periodo de su vida fue fundamental, pues no solo crecía en estatura, sino también en favor ante Dios y ante los hombres. La Biblia destaca que Samuel ministraba delante del Señor, vestido con un efod de lino, una prenda sacerdotal. El tabernáculo en Silo era el centro espiritual de Israel en ese tiempo, un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto. Sin embargo, a pesar de ser un lugar sagrado, el ambiente en el tabernáculo estaba marcado por la corrupción de los hijos de Elí, Ofni y Finees, quienes se desviaban de las leyes y los mandamientos divinos. Su conducta indebida incluía el abuso de su posición para tomar las mejores partes de las ofrendas y su comportamiento inmoral con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Este contraste
entre la conducta de Samuel y la de los hijos de Elí no pasó desapercibido, y Samuel ganó reputación como alguien dedicado y fiel. La llamada de Dios a Samuel es uno de los momentos más significativos de su juventud y uno de los más emblemáticos en las Escrituras. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo cerca del arca de Dios, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Respondiendo, «Heme aquí», Samuel corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Elí, sin embargo, no había llamado a Samuel y le pidió que volviera a dormir. Este evento ocurrió 3 veces y finalmente Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al joven. Instruyó a Samuel que si la voz lo llamaba nuevamente, respondiera, «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Cuando Dios llamó una vez más, Samuel respondió como Elí le había indicado. Dios entonces reveló a Samuel un mensaje profético severo, anunciando un juicio inminente sobre la casa de Elí, debido a la iniquidad de sus hijos y porque Elí no los había restringido. Este mensaje marcó el comienzo oficial de Samuel como profeta de Dios, estableciéndolo como un mensajero de Dios cuya palabra no caía al suelo, es decir, todo lo que profetizaba se cumplía. La noche en que Samuel recibió la revelación divina marcó un momento definitorio no solo para su ministerio, sino también para su crecimiento personal como líder espiritual de Israel. Este evento profundizó su relación con Dios y reforzó su papel como mediador entre Dios y su pueblo. Samuel aún era un niño cuando Dios lo llamó por primera vez. La forma en que Dios se acercó a Samuel es significativa, pues ilustra la intimidad y la seriedad de la relación que Dios deseaba establecer con él. La Biblia relata, «Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel». Entonces Samuel respondió, «Habla, porque tu siervo oye». Primera de Samuel 3:10. Esta respuesta muestra la disposición de Samuel a escuchar y su reconocimiento de la autoridad divina. A través de esta interacción, Samuel fue introducido al ámbito de la profecía, marcando el inicio de su ministerio profético. El mensaje que Samuel recibió esa noche fue uno de juicio contra la casa de Elí debido a la corrupción de sus hijos y la falta de disciplina ejercida por Elí. Dios explicó a Samuel que el juicio era inevitable debido a las ofensas acumuladas. «He aquí, yo haré una cosa en Israel que a todo el que lo oyere le retiñirán ambos oídos». Primera de Samuel 3:11. Este anuncio subraya la gravedad de la situación y el impacto que tendría la revelación sobre toda la comunidad israelita. Era un mensaje de advertencia y un llamado al arrepentimiento. Al amanecer, después de recibir el mensaje, Samuel enfrentó el desafío de compartir esta dura palabra con Elí. A pesar de su juventud y de la delicadeza del mensaje, Samuel mostró una madurez y una fidelidad excepcionales al no ocultar nada de lo que se le había revelado. La Biblia narra, «Y Samuel le contó todas las palabras, y no le encubrió nada, y él dijo, Él es Jehová, haga lo que bien le pareciere». Primera de Samuel 3:18. Elí aceptó la palabra del Señor con resignación, reconociendo la justicia de Dios en su juicio. Esta respuesta también refleja la aceptación de Elí de Samuel como un verdadero profeta de Dios. Tras el dramático anuncio del juicio divino sobre la casa de Elí, Samuel se estableció firmemente como una figura de autoridad espiritual y política en Israel. Su reputación como profeta de Dios se consolidó rápidamente, y sus palabras y juicios comenzaron a ser reconocidos en todo el territorio israelita. A medida que Samuel crecía, el Señor estaba con él y hacía que ninguna de sus palabras cayera a tierra. Esto significa que todo lo que Samuel profetizaba se cumplía, estableciendo su credibilidad y autoridad divina entre el pueblo de Israel. La Biblia narra que desde Dan hasta Beerseba, todo Israel reconoció que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. Además de su papel como profeta, Samuel también asumió el cargo de juez, liderando a Israel en un tiempo de transición crucial. No solo era un mediador entre Dios y el pueblo, sino también un líder cívico y militar. Samuel juzgaba al pueblo de Israel
yendo anualmente en circuito a Betel, Gilgal y Mizpa, y regresando a su casa en Ramá, donde también juzgaba a Israel. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó Samuel fue la amenaza constante de los filisteos, un enemigo recurrente en la historia de Israel. En un momento crítico, cuando Israel estaba sometida bajo el yugo filisteo, Samuel convocó al pueblo a Mizpa para un acto de arrepentimiento nacional y renovación del pacto con Dios. Allí, les instruyó a deshacerse de los dioses extranjeros y a servir únicamente al Señor. Durante esta asamblea en Mizpa, mientras Samuel ofrecía un sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar. Sin embargo, en respuesta a las súplicas de Samuel, el Señor intervino con un trueno tan grande que confundió a los filisteos, permitiendo que Israel los derrotase. Este evento no solo reafirmó el liderazgo espiritual de Samuel, sino que también demostró su papel como líder militar, guiando a Israel no solo en reforma espiritual, sino en defensa contra sus enemigos. Este triunfo sobre los filisteos marcó un punto de inflexión, y Samuel erigió una piedra conmemorativa entre Mizpa y Sen, llamándola Eben Ezer, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Este acto simbolizó la renovación de la alianza entre Israel y Dios, y recordó a Israel la fuente de su fuerza y protección. A medida que Samuel envejecía, su liderazgo como juez y profeta continuaba siendo vital para Israel. Sin embargo, con el tiempo, la nación comenzó a enfrentar desafíos internos y externos que llevaron a una petición significativa: la demanda de un rey, como todas las naciones. Este evento marcó un cambio crucial en la historia de Israel, señalando el fin de la era de los jueces y el comienzo de la monarquía. La demanda de un rey surgió cuando Samuel había nombrado a sus propios hijos, Joel y Abías, como jueces sobre Israel. Desafortunadamente, sus hijos no siguieron el ejemplo piadoso de su padre y cayeron en la corrupción, tomando sobornos y pervirtiendo la justicia. Esto llevó a los ancianos de Israel a reunirse en Ramá y expresar su insatisfacción a Samuel, pidiendo un cambio significativo en el liderazgo de la nación. Le dijeron: «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Primera de Samuel 8:5. Los ancianos de Israel solicitaron a Samuel que nombrara un rey para gobernarlos, deseando ser como las naciones vecinas que tenían monarquías establecidas. Esta solicitud fue un golpe para Samuel, quien había dedicado su vida a liderar y guiar a Israel según los mandatos de Dios. Samuel oró al Señor buscando dirección. Dios le respondió: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Primer de Samuel 8:7. Dios instruyó a Samuel a escuchar la voz del pueblo, aunque les advirtió sobre las implicaciones de tener un rey. Explicó que esta demanda no era un rechazo a Samuel, sino un rechazo a Dios como su rey. Dios mandó a Samuel advertir al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey, incluyendo el reclutamiento de sus hijos para el servicio militar, la expropiación de sus mejores tierras y productos, y la servidumbre bajo el nuevo monarca. Samuel fielmente comunicó al pueblo todas las palabras del Señor, detallando las desventajas y cargas que conllevaría la monarquía. A pesar de sus advertencias, el pueblo insistió en tener un rey para que pudiera liderarlos y luchar en sus batallas. Dijeron: «No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras». Primer de Samuel 8:19-20. Con la insistencia del pueblo, Dios guió a Samuel a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, para ser el primer rey de Israel. Samuel ungió a Saúl como rey en privado y luego lo presentó al pueblo en Mizpa, donde fue aclamado como el líder escogido por Dios. Este evento marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Aunque Samuel continuó desempeñando un papel crucial como profeta y consejero, la monarquía traería consigo nuevos desafíos y dinámicas de poder. La decisión de Samuel de obedecer a Dios y ungir a Saúl, a pesar de sus reservas personales, subraya su compromiso inquebrantable con la voluntad divina y su dedicación a servir al pueblo de Israel,
incluso en medio de grandes cambios y desafíos. La relación de Samuel con Saúl y su papel en el ungimiento de David son aspectos cruciales de su vida y ministerio. Estas historias reflejan su fidelidad a Dios y su compromiso con la justicia y la verdad, incluso cuando las decisiones eran difíciles y las circunstancias desafiantes. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido por Samuel en respuesta a la demanda del pueblo por un rey. Al principio, Saúl parecía ser una elección adecuada. Era alto, apuesto y parecía tener la aprobación divina. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, surgieron problemas significativos debido a su desobediencia a los mandatos de Dios. Uno de los primeros incidentes problemáticos fue cuando Saúl ofreció un sacrificio sin esperar a Samuel, actuando por miedo a perder el apoyo del ejército antes de una batalla importante. Samuel le dijo a Saúl: «Has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado». Primera de Samuel 13:13. Este acto de impaciencia y falta de confianza en Dios fue el primer signo de los problemas que vendrían. El punto de inflexión en la relación entre Samuel y Saúl llegó con la misión de destruir a los amalecitas. Dios había ordenado a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, Saúl desobedeció, perdonando la vida del rey Agag y conservando lo mejor del ganado. Cuando Samuel confrontó a Saúl, le dijo: «Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». Primera de Samuel 15, 22, 23. Debido a esta desobediencia, Dios rechazó a Saúl como rey. Dios instruyó a Samuel a buscar un nuevo rey, uno que fuera conforme a su corazón. Samuel fue enviado a Belén, a la casa de Isaí, donde debía ungir a uno de sus hijos como el futuro rey de Israel. Aunque Isaí presentó a sus hijos mayores, Dios los rechazó a todos. Finalmente trajeron a David, el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Cuando David apareció, Dios le dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». Primera de Samuel 16:12. Samuel ungió a David en privado, y desde ese día el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Este acto de ungimiento marcó el comienzo de una nueva era en Israel, aunque David no asumiría el trono inmediatamente. Después del ungimiento de David, la relación entre Samuel y Saúl se deterioró aún más. Saúl se volvió cada vez más paranoico y celoso de David, viendo en él una amenaza a su reinado. Samuel, aunque seguía desempeñando su papel de profeta, tuvo que distanciarse de Saúl para proteger a David y seguir la dirección divina. Samuel, a pesar de su amor por Israel y su tristeza por la caída de Saúl, permaneció fiel a la voluntad de Dios. La transición del liderazgo de Saúl a David fue una época tumultuosa, pero también fue un testimonio de la obediencia y fidelidad de Samuel. Samuel se mantuvo firme en su compromiso con Dios, guiando a Israel a través de un cambio significativo en su historia y asegurando que el nuevo líder, David, fuera preparado para su futuro reinado. La vida de Samuel, marcada por su relación con Saúl y su ungimiento de David, refleja la complejidad del liderazgo divino y humano. Su fidelidad y obediencia a Dios, incluso en tiempos de gran desafío, establecieron un legado duradero de integridad y devoción que influyó profundamente en la historia de Israel. A medida que Samuel envejecía, decidió dar un discurso de despedida al pueblo de Israel. Esta despedida no solo marcaba el fin de su liderazgo activo como juez y profeta, sino que también era un momento para reflexionar sobre su vida de servicio y para advertir a Israel sobre el futuro bajo la monarquía. La despedida de Samuel, registrada en Primera de Samuel 12, es un testimonio de su integridad, su amor por Israel y su devoción a Dios. Samuel comenzó su discurso recordando al pueblo su historia de servicio, enfatizando su honestidad y justicia. Preguntó a los israelitas si alguna vez había tomado algo de ellos injustamente, si los había oprimido o si había aceptado sobornos. El pueblo respondió unánimemente
que Samuel no había cometido ninguna injusticia. Samuel dijo: «He andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día», y el pueblo confirmó su honestidad, diciendo: «No nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». Primera de Samuel 12:2-4. Samuel luego recordó al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de su historia, desde la liberación de Egipto hasta los jueces que Dios había levantado para salvarlos de sus enemigos. Subrayó que a pesar de la constante infidelidad de Israel, Dios siempre había respondido con misericordia y liberación. Ahora pues, estad quietos para que os enseñe delante de Jehová acerca de todas las justicias de Jehová, que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Primera de Samuel 12:7. Samuel no evitó abordar la petición de Israel de tener un rey. Reiteró que, al pedir un rey, el pueblo había rechazado el reinado directo de Dios sobre ellos. Sin embargo, enfatizó que tanto el pueblo como el rey debían obedecer los mandatos de Dios para prosperar. Advirtió que si desobedecían, ambos sufrirían las consecuencias. «Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, tanto vosotros como el rey, que reina sobre vosotros, seguiréis a Jehová vuestro Dios». Primera de Samuel 12:14. Para subrayar la seriedad de sus palabras, Samuel pidió a Dios una señal. En ese momento era tiempo de la siega del trigo, una temporada seca, pero Samuel oró, y Dios envió truenos y lluvia. Este milagro aterrorizó al pueblo y lo llevó a reconocer su pecado de pedir un rey. El pueblo dijo a Samuel: «Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey para nosotros». Primera de Samuel 12:19. A pesar del error del pueblo, Samuel les aseguró que no dejaría de orar por ellos, ni de instruirlos en el buen camino. Les recordó que debían temer a Dios, servirle de corazón y recordar las grandes cosas que Él había hecho por ellos. «Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto». Primera de Samuel 12:23. Este consejo final era una guía para la vida bajo la nueva monarquía y un recordatorio de la continua necesidad de fidelidad a Dios. La despedida de Samuel no solo marcó el fin de una era de liderazgo carismático, sino que también dejó un legado de integridad y devoción que serviría de ejemplo para las generaciones futuras en Israel. Samuel falleció en Ramá, su lugar de residencia, y fue enterrado allí. La Biblia menciona que todo Israel se lamentó por él. «Y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lamentaron, y lo sepultaron en su casa en Ramá». Primera Samuel 25:1. Su fallecimiento marcó el fin de una era de liderazgo fiel y devoto, pero su legado continuó influyendo en la nación de Israel por generaciones. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.